mis hermanos, Dios les bendiga. Les saludamos en otra preciosa mañana desde mi casa, su casa. Gloria al Señor. Yo espero que hayan tenido una excelente semana. Ahora les pido o les invito a abrir su Biblia en el capítulo 19. Vamos a estar estudiando del verso 1 al 27. El título de esta clase es El levita y su concubina. Vamos a leer la palabra del Señor como siempre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Padre que estás en gloria, poderoso Dios, excelso, santo, divino, amado y propicio Dios, en cuya presencia estamos, nos presentamos una vez más delante del trono de tu gracia, Señor, para pedir tu ayuda, Señor, para pedir que envíes en esta hora tu Espíritu Santo, Señor del cielo, para que sea Él nuestro enseñador, nuestro maestro, Señor, quien nos dirija y tome entero control de cada palabra que vamos a hablar en este momento. Espíritu Santo, el tiempo es tuyo. Toma control en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y todos decimos amén, gloria al Señor. Esta es la segunda historia que nos permite ver la condición del pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Y esta historia también incluye o se trata de un levita y de un sacerdote. Y no estamos hablando del mismo sacerdote del cual estudiamos anteriormente. Este es otro levita u otro sacerdote. Ahora, este capítulo también nos muestra la corrupción del pueblo de Israel. Cuando tenemos corrupción en el sacerdocio, esto nos muestra que estamos en lo más bajo de lo bajo de una nación, hablando del sistema moral. O sea que la nación ya pisó fondo, en pocas palabras. El énfasis una y otra vez que el Señor está haciendo en estos capítulos es que no había gobierno en el pueblo de Israel. Dice el verso 1 del capítulo 19, en aquellos días cuando no había rey en Israel. Y esto es para que miremos que el Señor está haciendo énfasis de que ya lo habían sacado de sus vidas, ya lo habían sacado de sus hogares y ya lo habían sacado de la nación entera. Porque dice la palabra del Señor que cada uno hacía lo que mejor le parecía. Esta es la tercera vez en estas 2 historias que leemos esta misma frase, y no va a ser la última, porque cuando lleguemos al último capítulo, el capítulo 21, el verso 25, termina el libro de los jueces diciendo: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta frase es el prefijo de la historia del pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Y cuando no hay rey quien gobierne, o cuando no hay gobierno sobre una nación, el resultado es anarquía. Cuando la Biblia dice que cada quien hacía lo que mejor le parecía, este fue un periodo en que la filosofía existencial se mostró en la práctica de la vida de Israel en vivo y a todo color. Cuando no hay absolutos, cuando la gente no tiene ley
y se deja regir por sus propias emociones. Cuando la gente hace lo que mejor le parece y le gusta. ¿Te gusta este carro? Róbatelo. ¿Te gusta esta mujer? Llévatelo. Cada quien hace lo que le da la gana. El deseo de Dios era ser el rey de Israel. Tener una nación gobernada por Dios. Jehová, el rey de Israel, pero rechazaron el gobierno de Dios, rechazaron la ley de Dios. No había un gobierno central que reforzara la ley de Dios. Porque aquí estamos mirando que los que tenían que reforzar la ley de Dios era el sacerdocio, los sacerdotes, y ellos mismos se habían corrompido. Esta historia nos enseña qué tan corrupta era la sociedad del periodo de los jueces, ¿verdad? Cuando leamos este capítulo, pareciera ser que estamos describiendo a Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Nueva York y todas estas estados en los cuales ahora se mueve la anarquía y el pecado, ¿verdad? Hay violencia sobre la tierra en realidad. Esto es lo que vamos a mirar en este capítulo 19. Y dice la siguiente frase del verso 1 que leímos. Hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Ahora, lo primero que miramos en este verso es que un sacerdote no debería de tener una concubina. Era muy común en ese tiempo que un hombre tuviera una esposa y aparte tuviera una concubina. ¿Y qué es una concubina? Es una mujer que vive con un hombre sin casarse, que actúa como su esposa, pero no tiene ni los beneficios de una esposa, ni los privilegios de una esposa tampoco. En pocas palabras, hablando en nuestros tiempos modernos, es simple y sencillamente su amante. Ahora, la ley de Dios prohíbe estrictamente que un sacerdote se casara con una mujer que no era virgen o que ya era divorciada. Vamos a Levítico capítulo 21, verso 7. Dice, con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido. O sea, esto es divorciada. Porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Esta mujer que tomó para vivir con ella en unión libre, le engañó, le fue infiel. Y yendo a otros libros de comentarios, dice que se prostituyó, lo abandonó y se fue en pos de otros hombres y terminó en la casa de su padre. Si nos damos cuenta, mis hermanos, esto de vivir en unión libre, pues no es cosa moderna, ¿verdad? Esto ya se daba anteriormente. El pecado ha existido pues desde el principio de la caída del hombre, ¿verdad? Las relaciones de ahora también desgraciadamente son lo mismo. Hoy en día sabemos que un pequeño porcentaje de parejas se está casando. El otro alto porcentaje no se está casando, sino que deciden vivir en unión libre. El hecho de que sea algo moderno para la gente de nuestros días, eso no quiere decir que a Dios no le interesa cómo es que nosotros vivimos. Esta era la condición de aquellos tiempos y esta es la condición de nuestros tiempos, ¿verdad? Dicen que son modernos, que no pasa nada, ¿verdad?
que así es la corriente de la vida o de este mundo. Ahora, dice el verso 3, y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. El levita obviamente comenzó a extrañarla, o comenzó a extrañar la vida en la carne que él vivía con esta mujer, y se decidió a ir a buscarla, a hablarle amorosamente. Él iba buscando una reconciliación, él quería traerla de regreso a su casa, ¿verdad? Ahora, obviamente, él no fue para proponerle matrimonio. Vamos a mirar en los siguientes versos que mientras él está de huésped en la casa del padre de la joven que él fue a buscar, no hablan de dote, no hablan de matrimonio, no hablan de hacer arreglos, ¿verdad?, en lo que se refiere al matrimonio. No iba buscando eso, sino que iba simple y sencillamente buscando de regreso la vida en la carne que él estaba teniendo con esta mujer, ¿verdad? Y viéndole el padre, ¿verdad? Pues llegó a la casa del padre de la joven, dice, y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió el suegro y volvió a pasar allí la noche. Hasta aquí ya es el cuarto día y se sigue repitiendo el mismo proceso. Se levanta y el padre de la joven o el suegro lo retiene. Dice el verso 8, y al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos, luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, he aquí que ya el día declina para anochecer, te ruego que pases aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantáis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Hasta este momento ya es la tarde del quinto día, y obviamente al suegro le cayó bien el yerno. Se están llevando súper bien, ¿verdad? Ahí están conversando, comiendo y bebiendo juntos, y a esto es lo que la Biblia se refiere, a alegrar su corazón, ¿verdad? Estaban contentos con la visita, y en sí no lo dejaba ir. Y vemos aquí a un padre moderno, como los padres de nuestros días, ¿verdad? Que no les interesa si el fulano se casa con tu hija o no. Se conforman con decir, bueno, si la trata bien, con eso es suficiente, ¿verdad? También dicen, en vez de no saber dónde anda mi hija, al menos ya sé que ahí está viviendo con el fulano, ¿verdad? Estas frases también son muy populares en nuestros días. Así es como vive la gente también, como dice la palabra del Señor, dándose en casamiento. O sea, esto es lo que habla la Biblia también de vivir en unión libre. O sea, no se casan simplemente, ahí viven al aventón, ¿verdad? En ningún momento en esos 5 días, como le dije anteriormente, los escuchamos hablando del futuro de su hija. Si este levita se va a casar con ella, o simple y sencillamente se la va a llevar una vez más para vivir con ella en unión libre. Dice el verso 10.
Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya juntos a Jebús, el día había declinado mucho. Y dijo el criado a su señor: ven ahora y vamos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Como dijimos, ya habían salido tarde de la casa del padre de la joven y les cayó la noche, ya estaba oscureciendo y obviamente tenían que buscar un lugar donde pasar la noche. En aquellos días el andar en la calle era peligroso. Vemos que la gente no podía viajar libremente. Yendo ahí mismo al libro de los Jueces, capítulo 5, donde hablamos del cántico de Débora, dice: en los días de Shamgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaron por senderos torcidos. Esto lo que quiere decir es que la gente no podría ir por los caminos reales o por los caminos comunes, porque eran asaltados por los bandidos. De esta misma manera iban viajando el levita, su concubina y su criado. No era seguro andar en la calle, especialmente a esas horas de la noche, ¿verdad? A eso se refiere los caminos torcidos. Dice que iban pasando por Jebú, que más adelante en los tiempos de David fue Jerusalén. Fue David el que conquistó esta ciudad y le cambió el nombre de Jebú a Jerusalén. Pero en aquel tiempo los jebuseos eran los que vivían ahí en ese lugar. Dice el verso 12: y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gaba. Y dijo a su criado: ven y sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gaba o en Rama. Pasaron hasta Gaba, que todavía ahí estaba a unas 5 millas de Jehú o Jebú, ¿verdad?, de esta ciudad, para poder pasar ahí la noche. Dice el verso 14: pasando pues caminaron y se les puso el sol junto a Gaba, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gaba, y entrando se encontraron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Ahora, en esos días entendamos que no había hoteles, ni moteles, ni tampoco lo que nosotros conocemos como mesones, o que era algo de los años 50, ¿verdad? Cuando se usaban los mesones. Todavía en nuestros pueblos no había hoteles ni moteles, solo había mesones, ¿verdad? Pero en ese tiempo no había servicios para ellos poder llegar a dormir. Tenían que quedarse en la calle y esperar que la gente de aquella ciudad les abriera sus puertas y los hospedara en sus casas. La hospitalidad era parte de la cultura, era hasta cierto modo una regla general de que la gente tenía que dejar a las personas quedar en sus casas porque no había lugares donde quedarse. Era parte de la cultura, ¿verdad? Ahora, aún en la cultura beduina, si alguien llega a su casa, están obligados a protegerlos aún con su vida. O sea, esta persona puede caerte mal, puedes aún andar buscándola para matarla, pero si llega a tu casa tienes que hospedarla y tienes que esperar hasta que se vaya para poder, ¿verdad?, ejecutar tu venganza. Esto de la hospitalidad era algo importante entre la cultura también de aquellos días. Ahora, los de Gaba no mostraron hospitalidad al joven levita, al sacerdote,
a su criado ni a su concubina. Los dejaron ahí abandonados en la calle. Dice el verso 16, y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gaba, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. El hombre era también del mismo territorio de donde era el levita. Él también era del monte de Efraín. Y dice que al alzar los ojos, pues los miró que estaban ahí desprotegidos en la calle y los invitó a pasar la noche en su casa. Dice el verso 17. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy yo. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Curiosamente los dos son del mismo lugar y dése cuenta que aquí el levita está usando su privilegio de ser sacerdote para hablarle a este anciano. Le está diciendo, voy de camino a la casa de Jehová, para decir, pues soy sacerdote y no tengo dónde quedarme. Dice el verso 19, nosotros tenemos paja, este es el viejo hablando, y follaje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda queda solamente en mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus ancianos, a sus asnos, y se levantaron los pies, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. El anciano los invitó a morar en su casa y les proveó, como dice ahí, para sus necesidades, aunque el levita llevaba lo suficiente para su mujer, sus asnos y su criado. Dice, pero cuando estaban gozosos, ya estando ahí adentro de su casa, aquí los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado a mi casa, no hagas esta maldad. Ahora, aquí tenemos una escena que es parecida o igual a la escena que se dio en Sodoma y en Gomorra, ¿verdad? Recordamos que dos ángeles vinieron a la casa de Lot y entraron en la ciudad para destruirla, porque la maldad de los hombres de aquel lugar era grande, dice la palabra del Señor. Y cuando estos dos ángeles entraron a la casa de Lot, mismo Lot no sabía que ellos eran ángeles. Y también llegaron a morar, bueno, ellos querían quedarse en la calle, pero tampoco Lot les permitió que se quedaran en la calle, porque ya sabían el peligro que ellos estaban corriendo al quedarse en la calle. Y después de que Lot estuvo ahí profiriendo, dice la palabra del Señor, con ellos, ellos entraron en la casa de Lot. Y al atardecer o al anochecer, también los hombres de aquella ciudad comenzaron a golpear la puerta, ¿verdad? Pidiendo que le sacaran a los dos hombres que habían llegado a morar a la casa de Lot. Y la razón era para conocerlos o para tener con ellos
relaciones homosexuales, ¿verdad? Y recordamos que a causa de este pecado, Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra por el pecado de la homosexualidad. Y ahora este mismo pecado se ve entre el pueblo de Israel en la tribu de Benjamín. Benjamín era el hijo menor de Jacob. Miramos que ahora este pecado de homosexualidad se está dando entre el pueblo de Israel. La decadencia moral en la que el pueblo de Dios se había hundido. Ahora es obvio y evidente que estos hombres no tienen vergüenza de expresar su estilo de vida, su homosexualidad, como hoy en día también miramos a los hombres demandando ciertos derechos que no tienen derecho porque la palabra del Señor no se los da, no hay derecho. Varón y hembra los hizo Dios. No hizo términos medios, la palabra del Señor no lo explica. Pero aquí estaba la corrupción de los hombres. También llegaron a tocar a la casa del anciano pidiendo que echara fuera a esos dos hombres también que habían llegado a morar a su casa para violarlos, para abusarlos en una forma homosexual. Y el hombre de la casa salió diciéndoles, ¿verdad? No hagas esta maldad, reconociendo que lo que ellos querían hacer con aquellos hombres era pecado, era un mal, una maldad. Ahora, por la costumbre de la hospitalidad y porque las mujeres de esos días no tenían ningún valor, ningún derecho en esa cultura, para nosotros es muy difícil comprender, pero entendamos que esta era la ley de la tierra o las costumbres de la tierra que invalidaban el mandamiento de Dios. Muchas veces la costumbre invalida el mandamiento de Dios, o no había respeto para las mujeres en ese tiempo. Podemos mirar que fue nuestro Señor Jesucristo el que vino a elevar a la mujer a un estado de respeto, gloria al Señor. Dice en el Gálatas capítulo 3, verso 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Esas son las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Porque en aquel tiempo Lot también ofreció a su hija virgen a esta ganga de hombres lasciviosos para salvar a los invitados que él tenía en su casa. Ahora vamos a mirar también que este hombre está dispuesto a ofrecer a su hija para salvar a los hombres que están en su casa. Miramos, ¿verdad?, la dureza del corazón de los hombres. Dice el anciano, he aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo la sacaré ahora, humilladlas y hacer con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Tenemos que entender que para la mujer en aquel tiempo no había opinión. Aquí no le está pidiendo el anciano, el padre de familia, a su hija la opinión si quiere salir o no quiere salir de su casa. La está entregando a una pandilla de hombres perversos. Ahora, tenemos que darle gracias al Señor y no debemos de cansarnos porque Él vino a salvarnos de las tradiciones y de la esclavitud en la que se encontraba la mujer. Bendito sea el Señor que vino a nuestro tiempo y a nuestro espacio a darle honor
al vaso más frágil, gloria al Señor, pero en aquellos días no tenían voz ni voto. Ahora, mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomaron a aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amaneció, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba hasta que fue de día. Finalmente, ¿verdad? El anciano protegió al criado del levita y su hija quedó en casa, pero a la concubina la echaron fuera de la casa. Y leímos el comportamiento de aquellos hombres que abusaron de aquella mujer toda la noche hasta que amaneció el siguiente día en la mañana. Dice el verso 27, y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Aquella mujer gateó hasta la puerta de aquella casa buscando ayuda, mientras que aquel hombre estaba comiendo y bebiendo adentro de la casa de aquel anciano. En verdad podemos mirar que no la buscó por amor, sino también él la buscaba simple y sencillamente por lascivia. Esa mujer buscando ayuda se arrastró hasta llegar al umbral de aquella casa, donde ahí quedó muerta. El siguiente día en la mañana la encuentra su dueño, ¿verdad? Porque era de su pertenencia, y le dice, levántate, ¿qué tienes? Pero aquella mujer ya hacía muerta. Esta mujer había muerto a causa del tremendo trauma o el abuso que estos hombres de Benjamín le dieron, ese maltrato terrible. Él recogió a su difunta, a su muerta, la puso encima de su asno y se la llevó a su casa en el monte de Efraín, dice el verso 29. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se había hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablar. El levita quería impactar a la sociedad de aquellos tiempos. La manera en que él lo hizo fue tomando el cuerpo de aquella mujer y lo partió en 12 pedazos, enviándole a cada tribu una parte del cuerpo de esa mujer. Unos recibieron un torso, otros recibieron una pierna, otros recibieron un brazo, otros recibieron la cabeza, etcétera, etcétera, para convocarlos a una reunión, para hablar de este gran pecado que se estaba dando entre el pueblo de Israel. Dice, considerad esto, tomad consejo y hablar. Era necesario hablar de este problema para así ponerle un fin a este pecado de homosexualidad que se estaba dando en el pueblo de Israel, en la tribu de Benjamín. Ahora esto nos lleva a la siguiente capítulo, en el cual vamos a mirar de la manera que el pueblo de Israel se unió para venir contra la tribu
de Benjamín. No se lo pierda. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, Señor mío y Dios mío, bendito, exaltado es tu nombre, maravilloso Dios, y venimos delante de ti, Padre, agradecido, Señor del cielo, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, maravilloso Dios. Primeramente, gracias porque nos has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable, Señor del cielo, porque has abierto nuestros ojos. Pedimos en esta mañana, Señor del cielo, por tu pueblo allí donde se encuentre, Señor amado, mira la necesidad de cada uno de ellos, Señor del cielo, si alguno está enfermo, triste, afligido, deprimido, Señor del cielo, que tu mano poderosa lo levante, maravilloso Dios. Mira aquel que está mirando a la muerte como su última opción, Señor del cielo, no permitas que atente sobre su vida, maravilloso Dios. Encomendamos nuestra vida, nuestro camino a ti, Señor del cielo, para que tú nos ayudes a caminar rectamente en tus caminos. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y maravilloso nombre de Jesucristo, nuestro Señor, y con gozo decimos amén. Que el Señor les bendiga y les regale otra excelente semana.